Hoy nos vamos a referir a los anticoagulantes. Estos fármacos anticoagulantes se clasifican en dos grupos. El primero se refiere a los anticoagulantes de acción directa. Estos anticoagulantes de acción directa son los que van a inhibir la cascada de la coagulación. Y como ejemplo tenemos los inhibidores directos de la trombina, como ser la hirudina, el argotradón. Y un segundo grupo son los anticoagulantes de acción indirecta. Estos actúan mediante interacción con otras proteínas o también podrían actuar en otras vías metabólicas. Y lo que van a hacer es alterar el funcionamiento de la coagulación. Ejemplo, tenemos los inhibidores mediados por la antitrombina 3. Estos inhibidores mediados por la antitrombina 3 estarían constituidos por la heparina no fraccionada, las heparinas de bajo peso molecular, el danaparoide sódico. Pero también está en el grupo de los inhibidores de la síntesis de los factores de la coagulación, como son los derivados del dicumarol. Nos vamos a referir a las heparinas. Existen tres tipos de heparina. En primer lugar, tenemos la heparina clásica o heparina no fraccionada. Es una heparina que tiene un peso molecular de 16.000 daltons. El daltons es una unidad estándar de masa que se la define como la 12ª parte de la masa de un átomo neutro y no enlazado. Las heparinas de bajo peso molecular, el segundo grupo, que está formada por las distintas fracciones de la heparina no fraccionada, y que estas distintas fracciones se las ha obtenido químicamente. Son de bajo peso molecular, pues su peso molecular es de 2.500 a 8.000 daltons. El anterior les había indicado que es de 16.000 daltons. La heparina de bajo peso molecular, está con 2.500 a 8.000 daltons. Y según el método químico de obtención, se tienen algunas heparinas de este grupo de bajo peso molecular, como la enoxaparina, la tedelparina, nadroparina, logiparina. Y finalmente tenemos el tercer grupo, que son los heparinoides. Estos son polisacáridos sulfatados. Son semisintéticos o se van a extraer también de tejidos animales. Y aquí tenemos el eporansulfato, el dermatansulfato, el pentosansulfato. Estos son los tres grupos de heparinas. Nos vamos a referir a las heparinas clásicas, a las heparinas no fraccionadas. Estas heparinas no fraccionadas, en su mecanismo de acción, se van a unir a la antitrombina 3, produciendo un cambio conformacional
que va a hacer que aumente la capacidad inhibidora que tiene la antitrombina 3 sobre los factores de la coagulación. ¿Y sobre qué factores de la coagulación actúa esta antitrombina 3? Sobre la trombina, sobre el factor 9 y el factor 10. En cuanto a su cinética, esta heparina se administra por vía parenteral exclusivamente. Dentro de la vía parenteral se puede administrar por vía subcutánea y también por vía endovenosa, eso dependiendo del cuadro clínico. Por vía subcutánea, su biodisponibilidad está en el orden de 22 al 40%. Esta heparina se va a distribuir en el espacio intravascular. Muy poco pasa a los tejidos. Y a nivel intravascular se va a fijar a proteínas. Se va a fijar a las albúminas, se fija a las glucoproteínas, se fija al factor 4 plaquetario, a la vitronectina, a la fibronectina, y también está fijado al factor de von Willebrand. Y especialmente, también muy bien fijada, a las células endoteliales. La semivida de este tipo de heparina está entre los 30 minutos y las 2 horas, y esto va a depender de la vía de administración, subcutánea o endovenosa, y también va a depender de la dosis. Su depuración, su metabolismo, ocurre por despolarización intracelular. Una dosis de unas 100 unidades internacionales por kilogramo que se ha administrado en bolo se va a depurar en 1 hora. Una dosis de 25 unidades internacionales por kilogramo se depura en media hora. ¿Cuáles son las reacciones adversas, los efectos adversos que presenta este tipo de heparina, la heparina no fraccionada o heparina clásica? Con sobredosis va a producir hemorragias. Ya. Va a producir hemorragias. Ahora, si esta hemorragia es leve, lo que se tiene que hacer es suspender inmediatamente la infusión. Se suspende la infusión más o menos por 1 hora y pasada esa hora se va a reiniciar, pero ya con dosis más bajas. Si es grave la hemorragia, se va a dar sulfato de protamina. El sulfato de protamina es el antagonista de la heparina. 1 miligramo de protamina va a neutralizar a 100 unidades internacionales de heparina. Es conveniente saber cómo se hace el cálculo de la dosis de protamina para antagonizar toda la heparina administrada. Este cálculo se va a efectuar sumando el total de heparina administrado en 1 hora más la mitad de la dosis de la hora previa más 1/4 de la dosis. Por ejemplo,
si se ha hecho una infusión de heparina de 1.500 unidades internacionales por hora, el cálculo para administrar la protamina sería a 1.500 unidades internacionales, que es la heparina que se está administrando en una hora, se le va a sumar la mitad de estos 1.500. Sería 750. A todo ello se va a sumar la cuarta parte de esa dosis. O sea, la cuarta parte del 1.500, pues estamos hablando de 375 unidades internacionales. Entonces, tenemos una suma de 1.500 unidades más 750 unidades más 375 unidades. Y sería en total 2.625 unidades de heparina que se debe neutralizar. ¿Cuánto de protamina necesitamos para neutralizar esas 2.625 unidades de heparina? Anteriormente habíamos indicado que por cada 100 unidades internacionales de heparina se utiliza 1 miligramo de protamina que antagonizaría a esas 100 unidades. Entonces se hace una regla de 3. 1 miligramo de protamina neutraliza 100 unidades internacionales de heparina. 2.625 unidades de heparina, X de protamina. Y el resultado de esa regla de 3, pues nos da 26.25 miligramos de protamina. Estos 26.25 miligramos de protamina se va a colocar en una solución fisiológica de 100 ml y se administra por infusión en un tiempo de unos 30 a 60 minutos. Entonces, de esa forma se puede controlar un efecto tóxico de este fármaco, que sería una hemorragia grave. Pero también existen otros efectos adversos que producen estas heparinas. El uso prolongado, más allá de los 3 meses, va a dar lugar a una osteoporosis. Esta osteoporosis va a inducir, se produce por una inducción en la reabsorción ósea. También se va a producir un síndrome, como otro efecto adverso, un síndrome, es el síndrome de trombocitopenia, que consiste en que va a ocasionar trombosis y necrosis cutánea. La unión de esta heparina con el factor plaquetario 4 puede inducir la formación de anticuerpos. Los complejos inmunes pueden activar en este caso las plaquetas. Y si activan las plaquetas, van a producir una hipercoagulabilidad. Algo paradójico, porque la heparina estamos administrando para evitar que se formen los coágulos, pero como un efecto adverso por la presencia de estos complejos inmunes, va a dar lugar a la formación de coágulos. Y con un consumo bastante alto de plaquetas, lo que va a ocasionar que se produzca una trombocitopenia y obviamente la coagulación intravascular, ocasionando, por lo tanto, esto, trombosis y necrosis cutánea por una isquemia. Y finalmente, otro efecto adverso que hay que tomar en cuenta es la urticaria. Son las reacciones alérgicas por las impurezas
que se presentan en estos fármacos. Las dosis de administrar, si se va a realizar una administración terapéutica, se administraría por vía endovenosa, una vía endovenosa continua. Se debe utilizar siempre las bombas de infusión. Aunque cuando se utiliza esta vía endovenosa, el inicio es administrando un bolo, más o menos unas 80 unidades internacionales por kilogramo de heparina, que se administra en bolo,